Buenos días a todos, gentil auditorio de Canal Visión B. Es una visión alternativa de la realidad económica, política y social de México. El día de hoy vamos a grabar otro videoclips o otro video en general. Antes de iniciar, les damos las gracias a todos los que nos favorecen con sus likes, se suscriben al canal. Con eso nos ayudan mucho. Ojalá que pues esto vaya creciendo. Ya somos una gran comunidad. Gracias por todo ese apoyo que nos están dando. Con eso nos ayudan mucho con sus likes y suscribiéndose y recomendando al canal. Gracias por todo ello. El día de hoy vamos a grabar otro video. Para ello me acompañan distinguidos alumnos de la Facultad de Economía. Está conmigo José María Robles. Un gusto. Alberto Medina y Un gusto. Rogelio. Bueno, entonces lo que pensamos grabar hoy es sobre Javier Milei, que le han apodado Javier Motosierra Milei. Entonces, pues es un personaje de la historia política y económica y social, ¿por qué no decirlo?, de Argentina, el país hermano Argentina. Y bueno, en las últimas semanas ha habido acontecimientos muy importantes. Javier Milei fue a Davos, Suiza, al Foro Económico Mundial de los ricos del mundo, por decirlo así, los países ricos del mundo. Pronunció un discurso muy elocuente sobre economía, que en su momento también vamos a comentar sobre ello. Y pues no deja de ser noticia, ¿no? Frecuentemente está afirmando cosas que son relativamente controversiales. Pero por otro lado, en la vida social de Argentina, pues obviamente hay problemas muy graves. Hay millones de argentinos que están viviendo esta política de Javier Milei en carne propia. O sea, que están batallando para conseguir lo que llevan a la mesa todos los días, que están viendo mermados sus ingresos en términos reales por motivo de la inflación, y muchos otros porque se quedaron desempleados. Entonces, eso es un problema social muy grave. Entonces, en ese tenor vamos a abordar la temática, y pues yo quiero iniciar con José María. ¿Cómo ves tú esos últimos acontecimientos de Argentina? Pues realmente a 2 años ya, a 2 meses ya casi de la toma de protesta de Milei, se pueden analizar muchos factores. Uno de ellos me parece que hay una intención de su parte de cumplir con sus propuestas, sin duda con una incapacidad democrática de lograrlo. Ya se vivió la primera gran marcha. Hay que tomar en cuenta que los sindicatos en Argentina tienen un gran poder y se está dejando ver ya ese poder. Se habla de 100,000 personas en la marcha del pasado 24 de enero en contra de la ley Omnibus. Y esto ya habla de una problemática, por lo menos en la gobernabilidad. Me gustaría que abordáramos ese tema y pasáramos ya después con lo de Davos y con el tema del DNU. Ok, sí, correcto. Alberto, ¿cómo ves tú esta situación? Pues es una situación que ya veo que puede llegar a estallar en un par de meses como un conflicto muy grave de gobernabilidad. Como lo comentaba José María, el envío de esta reforma al Congreso de la Nación Argentina fue muy polémico. El presidente Javier Milei sí tiene una intención de responder a sus votantes enviando esas reformas, pero como lo comentaba José María, hay una nula capacidad, no, ni siquiera de democrática, sino de diálogo, que está mostrando ese ejecutivo en Argentina, porque hay que recordar que ya hay cambios en su gobierno. Acaba de echar prácticamente al ministro de Infraestructura de la Nación Argentina, porque filtró a la prensa que el gobierno federal de Argentina quería dejar sin ningún peso a los gobernadores si no se atrevían a aprobar la ley Omnibus. Entonces, esta falta de diálogo, esta falta de carácter institucional por parte del presidente está dejando ver una completa, fragilidad dentro de las instituciones en Argentina, porque si no se pueden comunicar ni gobernadores ni gobierno federal, ¿qué le puede esperar al ciudadano en Argentina? Se espera una imposición por parte de Milei, pues entonces hay algo ahí. Yo creo que sobre todo una parte, o sea, la democracia sí funciona, pues muchas veces tú no tienes la cantidad suficiente de votos para lograr a cabo ciertas iniciativas. Así que, ¿a qué recurres? Pues recurres a
a los negocios bajo la mesa, al subterfugio. No, pues, hazme el favor con esto y pues, a cambio te van a dar ciertas... Que es de política, pero sí, claro. no podemos olvidar que Milei no es un político, es un economista. Es un outsider que llegó a la Pero presidencia. en términos reales es un político, pues otra cosa de que pues él le guste decir que no es político, pero pues la realidad se impone a final de cuentas. Es un presidente. Sin embargo, él no tiene una carrera política y eso hay que decirlo. O sea, realmente él no tiene una experiencia en el ámbito, tratando con este tipo de negociaciones. Pues. O su carrera es muy corta, pues. O sea, es un político que se le ha llamado outsider porque recientemente llegó de ser un externo o de no estar participando en política, se convirtió en diputado y rápidamente a la presidencia. O sea, Sí, es una carrera meteórica, pues Sí, muy es un rápido. tipo que nace de las masas. Pues, Sin duda. y pues busca diferenciarse de los políticos por su origen, pues de que él nació de una voluntad popular, por así decirlo, de llevar a cabo en un engrandecimiento de una figura pública hasta incluso la presidencia. Yo pienso que hay fenómenos a veces en la vida política de las naciones que está como el caldo de cultivo, llega un outsider con un esquema muy diferente del status quo e irrumpe. De hecho, a eso le llaman una irrupción en la mercadotecnia política. Fíjate el caso de Argentina, cómo llegó de afuera o con una carrera muy corta política, pero llegó a la presidencia porque propuso cosas realmente distantes muy distantes, muy contradictorias, si lo queremos decir de esa manera, con el status quo existente. Entonces, por eso se fue como al otro extremo y la gente se fue a seguirlo, porque en un esquema donde desespero, donde yo me estoy quedando sin comida, sin ingreso, con problemas para subsistir, donde literal hay familias que tienen que vivir buscando en la basura. Entonces, bueno, pues proponme lo que sea y yo me voy, o sea, ni modo, o sea, porque lo que existe ya lo conozco y no ha funcionado, no ha funcionado que mírame cómo estoy. Creo que esa es la idea que ha permeado por la cual la gente se volcó a darle el voto a Javier. Señala un enemigo muy puntual, la casta, ¿no? Su promesa es dolarizar y generar mejorar los salarios, reducir la inflación y que el precio lo va a pagar la casta. Sin embargo, estamos viendo que no ha llegado una dolarización y el precio lo está pagando la clase media, o sea que toda esa clase media está siendo arrastrada a las zonas más bajas. ¿Qué entiende por casta Javier Milei? Javier Milei define la casta como la clase política dominante en Argentina, esa clase política que nació en los 40 con el Partido Justicialista o Partido Peronista y que de alguna forma se institucionalizó dentro de la vida pública argentina y esa se ha ido tomando el poder junto con otro partido que se llama la Unión Cívica Radical. Eso es lo que él define casta y él define que ha sido esa casta que prácticamente se ha prestado al gobierno entre periodos lo que ha dañado a la ciudadanía argentina. Pero luego vemos que este hombre llega, 2021, se convierte en diputado, 2023 presidente, pero para ser presidente hace una alianza con la Unión Cívica Radical, hace una alianza con la casta para poder llegar a la presidencia. Esa es una de las contradicciones más grandes que tienen. Entonces, pues es muy chistoso que él, algo que satanizó durante años desde que era analista de televisión y de finanzas, pues se termina aliando con ellos y se alía también con un personaje, pues, Macri, expresidente de Argentina, que es uno de los grandes representantes de la casta en ese país. Otra de las contradicciones que he visto yo en Javier Motosierra Milei, como le dicen, es que, por ejemplo, por un lado critica al socialismo, critica a China específicamente, pero por otro lado tiene que negociar con él. Tiene que, oye, dame el swap, tengo que seguir con el flujo comercial contigo. China tiene intereses económicos de inversión en Argentina. O sea, ya lo hemos visto aquí en otros videos que tiene intereses específicos. Tiene una estación espacial, tiene el desarrollo de un puerto y tiene otras cosas metidas ahí. Entonces, ¿cómo ves eso tú, Rogelio, en ese contexto que es esa contradicción de Javier Milei? Sí, es básicamente la real política. O sea, hay que gobernar dadas las situaciones que tenemos muchas veces. Y dado la situación de influencia que tiene China, pues tampoco hay que enemistar. No veo muy inteligente enemistarse. Pues.
Claro que no. O sea, así que sí lleva por ahí un doble discurso, pues de que, por ejemplo, no, pues es que nosotros no negociamos con dictaduras, comunistas, pero pues vete a la real política, o sea, a lo pragmático. ¿Es China en realidad un país comunista? Yo creo que aquí nuestro amigo Pochita Milei, que también es un apodo que tiene, ahí está errando un poco, pues, al llevar estos dobles discursos. Pero debería ser más pragmático y hablar un poco más con la verdad a su pueblo. Pero yo creo que gran parte de su éxito es la radicalización del discurso, porque si analizamos el discurso que da en Davos, él se presenta como todo lo contrario al progresismo que se ha estado viendo pues a lo largo de los últimos 5 o 10 años. O sea, se habla de el cuidado, el apoyo al feminismo, de los derechos, y eso es algo que también él está en contra, así como presentar como una idea nueva pues la escuela de economía austríaca, que es transformándolo en anarcocapitalismo, que es el capitalismo llevado a un extremo total. Entonces, entender que ni el supercapitalismo estadounidense en su momento, ni el supercolectivismo ruso, ambas son abstracciones, pues, y hablar de estas abstracciones de una manera teórica realista es estar perdido en el camino. Pero sin duda podemos entender que esto se debe a un discurso radicalizado político de propaganda, pues él mismo. Lo interesante es cómo Davos permitió que este discurso llegara hasta allá. No, y, si la agenda mundial es totalmente contraria. Agenda 2030. O sea, como que Milei no le da en ese aspecto quiénes son sus aliados y quiénes son sus enemigos. Sí. Él, o sea, el capitalismo financiero, pues es el que está detrás de estas ideas que él está en contra de. El feminismo, el aborto, todo este tipo de corrientes ideológicas las lleva impulsando el capital financiero internacional desde... Lo que pasa es que seguramente en Davos, Suiza, también en ese grupo que controla ese gran foro, digamos, económico, hay intereses también. Y hay quien le dio entrada, le abrió la puerta a Milei para que fuera a pronunciar ese discurso donde literal señala que no hay fallos de mercado. O sea, está contradiciendo 300 años de la ciencia económica del mundo. O sea, está contradiciendo a grandes teóricos premios Nobel como Quast, como Williamson, a muchos otros que los está contradiciendo de que no existen los fallos de mercado. Entonces, pues no sé, hay un grupo dentro de ese foro que le abrió la puerta para que tenga un escenario mundial y diga todo eso. Pero a mí me parece también un poco raro que esto se dé, o sea, viendo un grupo pequeño, siendo que la gran mayoría, me parece más como, me voy a arriesgar a decir esto, pero como una exposición de algo que va a fracasar, ¿no? O sea, miren, esto también existe, pero espérense unos 2 años a ver qué pasa con este sujeto. Pudiera ser que alguien haya dicho, que haya pensado de esa manera, pues sí, que abramos la puerta, veámoslo, pero y va a fracasar. Porque hay una perspectiva, perdón que te interrumpa, que dice que Milei no va a terminar su periodo. Sí, de hecho, queriendo agregar a eso, justo estaba leyendo un portal de noticias de Argentina, que el personaje que le prestó su apoyo y su estructura política a Milei para que lograra ganar en segunda vuelta, que es Mauricio Macri, pues está un poco decepcionado de la forma en la cual Milei ha estado manejando el gobierno estos 2 meses y está viendo la forma de retirarle la presidencia. Es decir, él quiere ya poner parte de su mano y se habla de que está dialogando con grupos de izquierda, con partidos de izquierda en el Congreso para alcanzar una mayoría que pueda afectar su gobierno, la ley Ómnibus, hacerlo fracasar y para que antes de que termine el 2024 él deje la presidencia. Porque observamos a Milei que en vez de prestar atención a los problemas sociales que tiene la Argentina, él busca la confrontación y ahora que fue a Davos intenta crear un miedo al socialismo o algo que ya fracasó hace 30, 40 años, algo que desapareció de la faz de la tierra, pero él intenta reactivar ese miedo, quizá como una estrategia a que no miren sus acciones y miren otra cosa. Pero es muy arriesgado de su parte estar jugando jugar como dice a los dados, pues, porque hasta hay un proverbio que dice que Dios no juega a los dados. O sea, en cambio él está tratando, digamos, desde un punto de vista donde mete a la narrativa o a la discusión
problemas religiosos, problemas de mercado, problemas digamos, de lo que es el capitalismo a ultranza o sea, el capitalismo puro, pues, que tiene. O sea, hay una serie de elementos que está metiendo a la discusión que obviamente ese licuado podría llevarlo a un fracaso, pero pues esa es su visión de las cosas. Sí, porque, o sea, ya hay contradicciones internas, incluso hasta en lo religioso, por ejemplo, pues él dice que es católico, pero ya luego se va a ir con los rabinos y pues oye, no, un católico de verdad, yo creo que miraría eso y dijera, bueno, pues ¿con quién te juntas? O sea, claro. Bueno, estamos ya sobre el tiempo porque aquí se nos va rápido el tiempo. Es muy interesante el tema. Vamos a seguir discutiendo porque, bueno, el tema da para mucho, sabemos, pues, o sea, vamos a seguir trabajando y vamos dejando la idea hasta acá. Les agradecemos a todos los internautas que nos prefieran y gracias aquí a los invitados especiales que tenemos de la Facultad de Economía. Quiero decir que son grandes alumnos formados ahí en la facultad y que, bueno, tenemos una visión económica y política y social no solamente de México, sino del mundo. Entonces, gracias a todos ellos y gracias a ustedes por sintonizarnos y pues nos vemos. Hasta luego. Adiós, coach. Adiós. Hola, Aldo. Jerry. Dale.